grabar la clase. ¿Ya? Pasamos vamos a compartirlo. A ver. Muy bien, feliz día, ya esta ya salió. Muy bien, feliz día 8 de marzo a todas las mujeres, bien, a todas las niñas. Y empezamos con el curso de Economía, Geografía, ¿no? El año pasado, ¿se acuerdan que llevamos todo lo que es geografía desde el inicio, ¿no? ¿Dónde se inició? Muy bien, de ahí pasamos a la astronomía, de ahí pasamos ¿a qué? A la hidrosfera. A ver, ¿quién me hace, a ver, un poquito, a ver? ¿Qué llevamos el año pasado? Sergio González. Sergio. Sergio. ¿No está Sergio? Se fue. Miss, la división de las ramas geográficas. Muy bien. Ramas de la geografía. ¿Qué más? A ver, Sergio. Ya. Escribe, Sergio. Escribe. Yo lo voy a leer lo que tú vas a escribir. A ver, un resumen. A ver, ¿qué llevamos? A ver, la geografía, ramas de la geografía, ciencias auxiliares de la geografía, correcto, muy bien, ciencias auxiliares, muy bien, Vania. A ver, otro más. Ciencias auxiliares, la astronomía, ¿qué más? La hidrosfera, la Vía Láctea, muy bien, la Vía Láctea, los accidentes litorales, la estructura del universo, muy bien. Planetas, muy bien, Sergio, planetas, muy bien. Mijail me dijo de litorales. Continúen, porque simplemente no son, ustedes son 30 participantes. A ver, continúen, a ver qué más. La geomorfología, muy bien. Jenny, muy bien, la geomorfología. Muy bien, la geomorfología peruana. En la geomorfología peruana está, ¿qué cosa? Está también la edafología, muy bien, Vania, la edafología, muy bien. La morfología, cuando hablamos de morfología peruana, estamos hablando de la región costa, ¿no? De la región andina, de la selva amazónica y ¿no? La morfología submarina. Y así, la atmósfera y así sucesivamente. Entonces, esa es la geografía, pero siempre va a estar relacionado con la economía, ¿ya? Siempre va a estar relacionado con la economía. Ahí está. Bien, entonces, en una pequeña introducción para hablar acerca de la economía. Entonces, ¿qué es la economía? Así como la geografía es una ciencia que estudia, ¿no? Que estudia, ¿qué cosa? La interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea. Entonces, la economía, ¿de dónde proviene? Muy bien. Dice que para la economía se necesitan las actividades económicas. Entonces, estas actividades económicas en la antigüedad no existían. Entonces, ¿qué cosa era? La recolección, ¿no? ¿Se acuerda? El hombre era recolector. Vámonos a la prehistoria. ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo era la economía del hombre en la prehistoria? A ver, ¿quién me participa? A ver, voluntario. A ver, ¿cómo era la economía en la prehistoria? ¿Se acuerdan de la prehistoria? Los Homo habilis, los Homo erectus, los Homo sapiens, llamado Neandertal, o Sapiens sapiens, o el hombre de Cromagnon. A ver, entonces, ¿cómo era? A ver, ¿cómo era el intercambio? Muy bien. El trueque, muy bien, Sandro Rojas, correcto. Muy bien, entonces, la economía en la prehistoria, si hablamos de la prehistoria, la historia, ¿no? Estamos hablando del trueque, el intercambio. Muy bien, en el tiempo de los Homo habilis, en el tiempo de los Homo erectus, ¿no?
en el tiempo de Neandertal era ¿qué cosa? La recolección por la supervivencia, donde que la naturaleza le dominaba al hombre. Entonces el hombre era depredador. Entonces pasamos a ¿qué? Al Homo sapiens sapiens. En los sapiens sí ya ¿qué cosa? Utilizan ¿qué cosa? El trueque, porque aparece la revolución neolítica. Y finalmente ya se adelantó Vania, el comercio. Muy bien, mira que ha ido poco a poco. Primero la recolección, el intercambio, llamado el trueque, y finalmente el comercio, mercantilismo, ¿ya? El dinero, así, de esa manera acá aparece. Bien, entonces, las actividades económicas. ¿Qué son las actividades económicas? Las actividades económicas son lo que desarrolla el hombre, como la extracción, la actividad extractiva, productiva. Cuando hablamos de extracción, es recolección, ¿se acuerdan? ¿No? El hombre primero extrae, ¿no?, de la naturaleza todos los recursos para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, las actividades extractivas, ¿no? Son como por ejemplo la extracción de los minerales, la extracción de la madera. Tarjeta, Kill. Correcto. Muy bien. Entonces, de ahí viene la productiva, ¿no? De ahí viene, ¿qué más? La industria. De ahí viene el comercio. De ahí ¿Pueden viene... apagar sus micrófonos? A ver, ¿pueden apagar su micro? Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, muy bien, empezamos. ¿Qué cosa? Las actividades económicas dependen de ¿qué? De las necesidades y de los bienes. Las necesidades del hombre son ilimitadas, ¿ya? Se relaciona con los bienes. ¿Gracias a qué? Gracias a los recursos naturales. Los recursos van a ser limitados. Las necesidades van a ser ilimitadas, que no tiene fin, y los recursos van a ser limitados. Ahí se va a generar el conflicto, el problema económico. Más adelante que vamos a explicar. Estos recursos se pueden extraer de la tierra, ¿no? De la tierra, de la atmósfera y del agua. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la tierra, del subsuelo y del suelo, estamos hablando sobre los minerales. Atmósfera va a depender de los factores, ¿no? Como el desarrollo y el crecimiento demográfico, igual que, por ejemplo, hablamos de agua de la hidrosfera. Cuando hablamos de esto, este es el objeto de estudio de la geografía. Tierra, cuando hablamos, por ejemplo, de la geósfera, atmósfera, hidrosfera. Entonces, mira, se ha disgregado y por lo tanto se convierte así. Entonces, estos factores, eso va a ser la economía. Vamos a necesitar necesidades y los recursos. Necesidad del hombre es ilimitada y los recursos van a ser escasos, o sea, limitados. Entonces, la economía, ¿no? Dice, por todo ello va a condicionar, ¿qué cosa? Los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es? La familia y las empresas, ¿no? Entonces, los productores y los consumidores. Los productores son donde que va, por ejemplo, van a fabricar. ¿Qué es lo que van a producir? ¿Cómo van a producir? Entonces, esos productores lo vamos a llamar, ¿qué cosa? Empresas, ¿no? Y los consumidores somos las familias, ¿ya? Los consumidores somos nosotros que consumimos, ¿qué cosa? Los productos que producen las grandes empresas, la tierra, etcétera, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en la industria, en todo. Todo esto siempre se va a relacionar con ¿quién? ¿Cómo va a funcionar? Con el Estado peruano o el Estado de otros diferentes países que puedan llevar su propia economía. Entonces, el Estado, la empresa, los consumidores, vamos a promover ¿qué cosa? La economía. Para que aparezca ¿qué cosa? El capitalismo y el
capitalismo, ¿no? En el capitalismo se basa la oferta y la demanda, ¿ya? La oferta y la demanda. A más oferta, ¿no? A más demanda, etc. Entonces, aquí puede generar, ¿qué cosa? La inflación, la superinflación, la hiperinflación, etc. Muy bien, entonces, socialismo se basa en ¿qué? En el intervencionismo estatal. ¿Qué cosa? Que el Estado dice, muy bien, esto va a costar esto, eso no queremos, ¿no? Necesitamos, ¿qué cosa? La comercialización, la globalización de qué? No podemos ser simplemente monopolistas, ¿no? Necesitamos varios diferentes empresas o mercados. Es como, por ejemplo, que ahorita que está pasando con las famosas vacunas, ¿no? De uno, del otro, etcétera. Entonces tenemos que buscar. Entonces, eso es la economía, buscar capitalismo, el que tiene dinero, etcétera. ¿Bien? Entonces, a simple, ¿no? Pequeño resumen. El mercado laboral, ¿dónde va a ser? Ya sea primario, secundario, dependiendo cómo vamos a trabajar, para quién vamos a trabajar, cómo vamos a generar. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra economía? A ver, si la geografía nació en Grecia, ¿dónde nacerá la economía? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Pasamos a ver acá. A ver, su compañero me está respondiendo. A ver. Muy bien. No me acuerdo. ¿Quién es? A ver, no tiene nombre. ¿Fania? A ver, me tienen que poner su nombre porque si no hay acá en la lista. Ah, Patri. Muy bien. ¿De dónde nace la economía? ¿De dónde proviene la economía? A ver, la economía. Empezamos. A ver. Ore, dime, Ore. Miss, de la antigua Grecia. Correcto, muy bien. De la antigua Grecia, correcto. Muy bien. Entonces, la palabra geografía proviene de Grecia, de la palabra griega. Muy bien. Entonces, empecemos antes que digan a la hora. Ya sabemos que la parte introductoria de la geografía, ¿no? Hemos mencionado que es la recolección ¿de qué? De los recursos naturales. O sea, la economía es una ciencia tan antigua como el hombre mismo, ¿no? Que las primeras actividades que van a realizar o que realizaron fueron, ¿qué cosa? La recolección de ¿qué? De las plantas, de los frutos. Y de esa manera el hombre, pues, era exclusivamente, ¿qué cosa? Recolector. Pero después el hombre pasa a ser cazador, ¿ya? Empieza a cazar los animales y después empieza, pues, la horticultura denominada la agricultura, ¿no? Bajo el sistema, como ustedes han mencionado, el intercambio. O sea, ellos van a utilizar el intercambio de productos denominado el trueque, ¿ya? Entonces, el trueque. Eso es la parte de la introducción. Entonces, pasamos el concepto. Entonces, ¿cuál sería el concepto de la geografía? Muy bien. El concepto, dice, de la geografía es una ciencia social que estudia las relaciones de producción, intercambio y distribución de las riquezas. O sea, es una ciencia social que va a estudiar las relaciones de la producción, intercambio y distribución de las riquezas, ¿no? La forma como el hombre aprovecha los recursos, ¿para qué? Para poder satisfacer, ¿qué cosa? Sus necesidades. Que estas necesidades hemos mencionado que son ilimitadas, ¿ya? Ante los bienes, o sea, quiero más y más y más, o sea, no hay cuándo terminar. Mientras que los recursos van a ser escasos, o sea, vale decir que
esa lucha constante entre quienes, entre los bienes, contra quienes, contra las necesidades, que van a ser ilimitadas. Los recursos son limitadas y las necesidades son ilimitadas. No hay cuándo terminar. Entonces, para eso nosotros tenemos que priorizar qué es lo que yo debo primero hacer, ¿no? Si, por ejemplo, necesito talar un árbol, ¿no? Tengo 10 árboles, no lo voy a talar todo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Debo empezar a sembrar, porque si lo voy a talar todo, ¿no? No va a haber otro, ¿cómo voy a producir? Entonces, uno tiene que, ¿no? Saber qué cosa, saber cómo administrar. Entonces, eso va a ser el concepto de la geografía. Es una ciencia, ¿no? Porque investiga las cosas, el por qué, ¿no? Cuando ciencia social se habla, ¿qué cosa? De ser humano, de la sociedad. Muy bien. Etimología de la geografía. Más adelante también vamos a hablar. Etimología. Entonces, su compañerita o compañero, ¿no? Ore nos dice qué cosa, que la geografía nace en Grecia. Y por lo tanto, la palabra, muy bien, la palabra, a ver, Mesopotamia, mis. También de los mesopotámicos, a ver, su compañerito me dice. También es a nivel mundial, etcétera, muy bien, ya, estoy bien. Entonces, etimológicamente, la palabra geografía proviene de dos voces griegas. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son la palabra? Muy bien, oikos y nomos. O sea, etimológicamente, la palabra geografía proviene de dos voces griegas, oikonomía, o sea, oikos y nomos. Oikos, que significa, ¿ya? Anoten, significa, ¿ya? Casa. Nomos, administración. Así es, entonces, la palabra oikonomía. Entonces, proviene de dos voces griegas, que significa, pues, la administración de la casa, ¿ya? O sea, ¿cómo vamos a administrar la casa? Muy bien, entonces, ¿cómo, por ejemplo, nosotros vamos administrando? La administración del hogar, los quehaceres del hogar, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Quiénes van a, por ejemplo, quién lleva a pasear al perrito? Entonces, hay una serie de tareas que va a haber. Entonces, en el trabajo igual, ¿quién va a elaborar, no? Por ejemplo, los quehaceres de la industria, de repente los de la agricultura, del comercio, de la ganadería, etc. Entonces, ¿cómo vamos a poder administrar el hogar? Entonces, esto nace ¿dónde? Los griegos, pues, ¿no? Los romanos, etc. Bien, así nace la palabra geografía, perdón, economía, o economía, que significa administración del hogar. Oikos, muy bien, la palabra oikos, ¿no? Casa, nomos, administración, leyes, etcétera, o gobierno. Muy bien. Pasamos a objeto de estudio. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la economía? A ver, ¿cuál sería el objeto de estudio? A ver, ahí está. El objeto de estudio de la ciencia económica son las actividades económicas del hombre. Entonces, ¿cuáles eran las actividades económicas del hombre frente, ¿no?, a los recursos que nos va a prestar? Actividades primarias, secundarias y terciarias. En esto, a ver, hay un problema económico donde el hombre se pregunta, ¿no?, el por qué, cómo, quién y para quién, ¿no? O sea, ¿qué voy a producir? ¿Cómo voy a producir? ¿Y para quién voy a producir? Entonces, uno se tiene que estar preguntándose. Entonces, el objeto de estudio de la ciencia económica de estas actividades económicas, básicamente se va a basar en el cómo, el por qué, para quién, ¿ya? Todo esto se genera el problema económico por los recursos escasos, o sea, los recursos escasos versus necesidades ilimitadas. Entonces, este sistema económico, ¿no?, se va a generar un problema, ¿no? El problema de que
de donde el hombre, ¿no? O sea, el hombre que va a utilizar los recursos, ¿qué van a hacer los recursos? Pueden ser objetos como maquinarias para producir los bienes y los servicios. Entonces, por lo tanto, la actividad económica del hombre comprende todas las actividades de la producción, la circulación, ¿no? La distribución, el consumo y finalmente la inversión, ¿ya? Acuérdense, de este objeto de la economía, ¿no? Nace ¿qué cosa? Que son las actividades económicas que el hombre tiene que producir. El hombre tiene que generar los bienes y los servicios. Entonces, en estas actividades, cuando el hombre va a producir, necesita circular estos productos, ¿no? Necesita distribuirlos estos productos. Y finalmente llega el consumo y después la inversión. Va dando como una cadena, ¿ya? Si, por ejemplo, Sergio produce, ¿qué cosa? A ver, fabrica automóviles. Tiene que, ¿qué cosa? Hacer la circulación, llevar a diferentes mercados, ¿no? Para poder llevar a diferentes mercados necesita, pues, la distribución, necesita de repente, para poder llevar por las aduanas, ¿qué cosa? De repente un barco, de repente un avión carguero, no sé, y de esa manera va distribuyendo. Y finalmente, ¿quiénes van a ser los compradores? Somos nosotros, ¿no? Los consumidores que necesitamos comprar. ¿Para qué? Para diversas, de repente, utilidades. Y finalmente, pues Sergio va invirtiendo la inversión, va generando de esa manera su economía. Entonces, ese es el objeto de estudio de la economía, ¿correcto? Pasamos, ¿cuál será la finalidad de la geografía? La finalidad tenemos lo sencillo, lo teórico y lo práctico. Ahí está, lo teórico y lo práctico. ¿No? ¿Cuáles son los fines teóricos? Va a buscar la economía, ¿no? Describir, explicar y predecir los fenómenos o hechos de la realidad económica. Teórico, ¿no? Es como, por ejemplo, teórico y práctico, ¿no? Lo teórico, que es descriptiva, describir todo. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Explicar. Ahí se genera, ¿qué cosa? La ciencia, ¿no? Y después predecir todos los fenómenos que pueden generarnos o los problemas que pueden venirnos, ¿no? Dentro de la economía, ¿no? Para eso, en la parte teórica se va a ver modelos o leyes económicas o simplemente teorías, ¿no? Teorías acerca de la economía. ¿Qué modelo vamos a llevar? ¿No? El libre comercio o simplemente, ¿no? La globalización, etc. Y también tenemos lo que es lo práctico. Lo práctico, ¿qué cosa? Busca solucionar los problemas, ¿ya? ¿Acerca de qué? Acerca de la escasez, ¿no? Acerca de la escasez de los recursos, ¿no? Escasos. O sea, logrando para ello, ¿qué cosa? Para poder generar el bienestar de la sociedad o de la familia. Entonces, la finalidad tenemos teórico, hay que explicar, predecir, ¿no? Y lo práctico es solucionar estos problemas que se han generado, los problemas, ¿no? Del sistema económico. Las necesidades ilimitadas versus los recursos escasos. ¿Cómo tenemos que solucionar? Muy bien. Problema de la escasez. ¿Por qué el problema de la escasez? ¿No? Escasez. ¿Qué cosa es escasez? ¿No? A ver, ¿quién me dice? ¿El escasez qué cosa es? Los recursos escasos, que las necesidades son ilimitadas y lo que pasa es que los recursos son escasos, que se van. A ver, ¿quién me escribe? Nos falta un poquito, sí. No se preocupen. Muy bien, entonces el problema de la escasez, ¿ya? El problema de la escasez en la economía, pues, para
¿no? Es el desbalance entre las necesidades y los medios a disposición ¿para qué? Para la satisfacción, ¿no? Es un concepto relativo y es el fundamento de la ciencia económica, o sea, la economía debe resolver este problema, ¿no? De acuerdo al problema del escasez. Ahí está. Ahí está, mira, ¿ven? Escasez es el desbalance entre las necesidades y los medios a disposición para su satisfacción. Esos son el problema del escasez. A ver, estimados estudiantes, voy a generar el otro link para que puedan ingresar nuevamente, ¿ya? Nos quedamos acá y continuamos, ya chicos, y dan un descansito de 5 minutos, creo, ¿no? ¿Correcto? De 10 Creo que minutos, son 10. Ya de 10. 10 minutos, muy bien. Les voy a colocar en la plataforma, no se preocupen. Muy bien.